solas y de alegría, un campesino salió al monte a merodear. Rayos de luz, una brisa isabelina, todo muy lindo, especial para meditar. Terreno adentro la hierba se movía, del casto cielo un peñón se iluminó. Con escafandra y un traje de malilla, a Juan mi primo un ser se le apareció. Impresionado por lo que ayer veía, no resistió por curiosidad se acercó. De entre las sombras de aquella luz que emitía, una mujer de dulce cara él le habló. Lo que sea alguien jamás se imaginaría era que Juan mi primo era un pastor que iba armado con las palabras de vida, que sabía cómo probar los espíritus, que iba armado con las palabras de vida, que sabía cómo probar los espíritus. Juanito, Juanito, haceme la capilla, disculpe señora, a Cristo sirvo yo. No temas Juanito, que Él es quien me envía, no temo señora, más que a Dios mi Salvador. Yo vengo del cielo, no dudo usted mi vida, no dudo yo señora, más que de sus cuernos. Pedime una prueba, si miras hacia arriba, usted no me convence aunque ponga a bailar el sol. ¿Qué pasa Juanito, dudo usted de mi guía? Yo dudo señora de toda su intención. ¿Qué le va la cumbia? Para ahí va la gente, es un hijo can. Cayó la noche ya que el debate seguía, y aquel alien usaba la persuasión, llorando a ratos y en otros se reía. Intentaba llevar a cabo su misión, pero es que Juan con toda su gallardía citaba textos de la Biblia con tesón. Él sabía bien lo que en su libro se advertía, de aquellos diablos que buscan la perdición. Ya muy cansado aquel alien contendía, se daba cuenta que fallaba en su misión. Buscó entonces con toda su algarabía convencerlo con una última opción. Buscó entonces con toda su algarabía convencerlo con una última opción. Observe Juanito, usted mi corazón muy lleno de espinas, así me lo dejó. Haceme una capilla, no me haga sufrir más, y yo le prometo que se convertirá. No sea insolente, obedezca usted a su Dios, Él es quien me envía, adore mi corazón. Haceme la capilla, prenda de halcón, que con un perreo del sol se convirtió. Pero Juanito, que sí sabía que los demonios suelen vestirse de luz. ¿Qué dijo entonces lo que creía? Y aquel alien de su vista desapareció. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Eso No Dijo Cam, bienvenidos a este rinconcito hecho con mucho amor para todos ustedes. Qué gusto saludarles, hoy un poco tarde. La verdad es que fue un día bastante ajetreado, un día bastante lleno de actividades, pero por aquí andamos y no quería dejar pasar el día sin charlar con ustedes y edificarnos mutuamente. Había prometido también que hoy íbamos a tener una velada, pero la verdad es que no he conseguido guitarra. Espero pronto, a ver si mañana, creo que mañana vamos a tener guitarrita y vamos a tener una linda velada por aquí. Pero hoy vamos a tratar un tema que es como el caballito de batalla de los apologistas católicos, ¿no? El asunto de quién fundó tu iglesia, y luego ya con ese asunto ellos piensan que vamos a regresar corriendo a Roma. Ay, sí, la iglesia católica romana la fundó Jesucristo y la Virgen María, vámonos a Roma, ¿no? Todos. La realidad es que son argumentos muy viejos, son argumentos muy gastados, son clichés que ellos van perpetuando, ¿no? Y que muchas veces los propugnan con este odio, con esta reticencia hacia el protestantismo. Por cierto, mañana va a estar el pastor Daniel con nosotros desmintiendo todas esas cosas que los romanos dicen de Lutero, de la iglesia protestante, etc. Y lo más importante de todo es que la línea católica del día de hoy, que inició su historiografía con Joseph Lords, después del Concilio Vaticano II, es decir, los diálogos posconciliares, ya no ven a la iglesia evangélica como los apologistas católicos pretenden, ¿no? Es decir, ahí están los acuerdos de justificación que firmaron los luteranos y firmaron los católicos en 1999. Ahí está la encíclica Unum Sint de Juan Pablo II tratando de hacer una conexión mucho más fuerte con el mundo evangélico. No estoy diciendo que esto esté bien, estoy diciendo que la iglesia católica ya no existe.
Bien dijo aquí el hermano Miguel, el ex sacerdote, dijo, existen tres iglesias católicas. Existe la iglesia católica ultraconservadora, la Sociedad Sacerdotal de Trento y de Tuc, los lefebristas, la iglesia carismática, pues esos traen su rollo aparte, la iglesia carismática trae su rollo aparte, ¿no? Y la iglesia post-Vaticano II. Entonces, cuando uno habla con un católico, ya se nota la diferencia. Tú hablas con Barrabasi, es el loco que dice que te salvas rezando rosarios, y ese es un tío, pues que está cargadísimo de la línea de los ultraconservadores de la misa tridentina, que está prohibida por Francisco, pero ellos la siguen haciendo. Tú hablas, por ejemplo, con los del camino sinodal alemán, esos tíos son progresistas. Tú hablas con los carismáticos, esos tíos no saben ni doctrina, esos tíos quieren hablar lenguas y vienen del ala pentecostal, ¿no? Y tú hablas, por ejemplo, con otros y son post-Concilio Vaticano II, entonces ya se nota la división, ¿no? Los garroteros como Hugo Delgado, como Plasencia, como ahora hasta como este gordito youtubero, ¿no? Forman parte de esa línea arcaica, reticente, que piensa que la Iglesia Católica sigue siendo la misma iglesia de hace 100 años, pero esa iglesia ya no existe, esa iglesia ya no existe. Ahora, no es algo que a mí me interese, ¿no? Pero nosotros tenemos que poner defensa porque esta gente intenta persuadir a las ovejas del Señor a que vayan a Roma y se rindan al papado, lo cual, si me disculpan, hermanos, es una barbárica estupidez. Porque Bonifacio VIII en su Unam Santam, después corroborado por el Satis Cognitum y corroborado por el Concilio Vaticano I, establecen que para ser salvo, pues bueno, ahí dirá Barrabasi que para ser salvo tienes que rezar el rosario, pero el Satis Cognitum, que es el documento oficial que habla del papado, el Vaticano I y la bula Unam Santam de Bonifacio VIII establecen que si tú quieres ser salvo, tú tienes que estar sujeto al Papa de Roma, lo cual es una barbaridad de verdad. O sea, porque aparte del purgatorio, de las penitencias, de las indulgencias, de la intercesión de María y todo lo que le han añadido al lado del sacrificio de Cristo, también tienes que estar sujeto a un individuo que se hace llamar a sí mismo, sí, porque él mismo se instituyó como infalible. Él mismo. Tienes que estar sujeto a una persona que se autodenomina infalible, con lo cual obviamente ninguna persona en el cristianismo está de acuerdo. Y tal es la evidencia que tan pronto se celebra el Vaticano I, una gran facción de católicos salen de la Iglesia Católica y dicen yo no puedo seguir con esto. Y se forma la Iglesia Católica Antigua. Si ustedes van a googlear ahí, ponen Iglesia Católica Antigua, pues son católicos que salieron de Roma porque no pueden estar de acuerdo con estas pretensiones de la infalibilidad papal. Y yo creo que en cierta medida está bien. O sea, la causa es justa, la causa está justificada, porque si ellos no salen de Roma, entonces ellos están dando por hecho que están de acuerdo con el asunto de la infalibilidad. Por eso es un tanto irónico que la comunidad lefebrista, la comunidad de Trento, ¿no? Sacerdotal de Trento, la comunidad de Tuc, estén asociadas a la Iglesia Católica, pero tú entras a sus páginas y aborrecen el Concilio Vaticano II, aborrecen las disposiciones litúrgicas, aborrecen las disposiciones doctrinales, la Unitatis Reintegratio, el Lumen Gentium, y tú dices, ¿cómo puede ser posible? No, pues un tanto irónico, pues sálganse de Roma, pero no les da la nafta, porque, a ver, hay dos cosas, queridos hermanos, y hay católicos aquí, hay dos cosas que le cuestan mucho trabajo a los católicos dejar. Uno es la tremenda idolatría que se tiene en torno a María. Porque hay una suerte de ingeniería social, un condicionamiento que se gesta tan pronto tú naces. María es puesta en el lugar indicado en el momento que tú naces y empieza el condicionamiento, continuo. Llega un punto en que María está tan asociada al inconsciente colectivo que aunque tú no seas católico, tú tienes ciertas ideas de María. Es santa, es bendita, es pura, es perfecta, es la reina del cielo. Ahí está la evidencia. Cuando yo fui a la capilla de Guadalupe, aquí en México, la gente no sabe doctrina, pero la gente adora a María y te lo dice. Yo adoro a María, yo soy devoto hace 40 años. Eso es ingeniería social, eso es triste, eso es terrible, ¿no? Porque la gente no piensa por sí misma. Y tampoco es de sorprenderse porque la gran masa del pueblo no se constituye de sabios, de doctos. Bien decía Basilio, ¿no? No en todas partes, ni con todos, ni en todo momento se habla de teología porque no todos la entienden. Entonces, cuando alguien viene y dice, nosotros somos la iglesia verdadera porque nuestra iglesia la fundó Jesucristo, a ver, hermanos, es un tremendo disparate. ¿Cuándo Jesucristo estuvo en Roma, para empezar? ¿Cuándo Jesucristo estuvo en Roma? No, pero la fundó por medio de Pedro. Pues
la primera iglesia que fundó Pedro fue Antioquía, no Roma. De hecho, esto se debatió en los primeros concilios, en el Acta Sexta, el concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia, en el 341, el concilio de Antioquía. Antioquía reclamaba la primacía. No sé si ustedes sabían eso. Y tenía derecho a reclamarla. Cuando Fermiliano, escribiendo acerca del debate que hay entre Cipriano de Cartago y el Papa Esteban, habla de Esteban, dice, no le es lícito meter división a la iglesia porque la madre de las iglesias es Jerusalén. Y por supuesto, porque Jerusalén fue la primera iglesia. Posteriormente Antioquía. De hecho, tenemos evidencia en la Biblia de que Antioquía fue en el primer lugar donde se les llamó cristianos a los seguidores de Jesucristo. Así que, ¿cómo me vas a venir a decir, para empezar, que Jesucristo fundó la iglesia de Roma, cuando Jesucristo no estuvo en Roma y Jesucristo no fundó iglesias? Tú no vas a encontrar la palabra fundó en el Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo dice, sobre ti edificaré, edificar es muy distinto a fundar, porque fundar significaría que Jesucristo hizo una iglesia en algún lugar geográfico específico. La diferencia es que Jesucristo edifica su iglesia universal sobre un axioma, sobre un pináculo. Y esta es la idea de que tú eres el hijo del Dios viviente. Pero si los católicos quieren venir a decirnos el cuento de que su iglesia la fundó Jesucristo, hay que decirles, ¿y cuándo estuvo Jesucristo en Roma? No, pues la fundó por medio de Pedro. Pues la primera iglesia que fundó Pedro fue Antioquía. Entonces deberíamos estar sujetos a la sede de Antioquía, no ustedes. No, pero Pedro fundó la iglesia de Roma. No hay evidencia de que Pedro haya fundado la iglesia de Roma. El Papa Gregorio Magno, un papa de los 4 jerarcas latinos, Gregorio, Clemente, Jerónimo y Agustín, Gregorio, en el siglo VII, dice que Pedro solamente llegó a morir a Roma. Morir, no a fundar iglesia. Ya había iglesia. Cuando Pablo escribe a Roma, ya había iglesia en Roma. No era una iglesia monárquica. Era una iglesia colegiada, sinodal. Pedro llega a morir a Roma y consagra, según el testimonio de Ireneo, según el testimonio de Ignacio, consagra con su muerte a esa iglesia. No es que él la funde, él no fue papa en Roma, él no puso a Lino en Roma, nada de eso. Cuando Pablo escribe a Roma, ya hay iglesia en Roma, pero era costumbre, dice el concilio de Nicea en el Acta Sexta, y también el concilio de Constantino, el concilio de 341, concilio 341 y también el concilio de Éfeso en el 431, decretan que era costumbre. Y la palabra costumbre era que se volvió un acuerdo eclesiástico concederle ciertas deferencias a Roma a causa de que Pedro y Pablo habían muerto ahí y con su muerte habían coronado la iglesia. La primera iglesia que fundó Pedro fue Antioquía y la fundó junto con Pablo, no la fundó solo. Cuando Clemente, cuando Ignacio, cuando Ireneo hablan de la iglesia de Roma, nunca hablan de Pedro solamente, hablan de Pedro y Pablo, por costumbre, porque Pablo no fundó la iglesia de Roma tampoco. Pero aquí tenemos que decir algo. Sobre el fundamento, ojo con eso, y vamos a entrar al tema de lleno. Sobre el fundamento de la enseñanza de Pablo, de Pedro y de todos los demás apóstoles, todas estas iglesias se edificaron. No hubo una sola iglesia en el mundo conocido del Mediterráneo, incluyendo Roma, España, donde se habían edificado iglesias, no hay una sola iglesia que no se haya edificado sobre el fundamento apostólico. Todas. En ese sentido, los apóstoles, se puede decir, como decía Juan Crisóstomo en sus homilías de Juan, los apóstoles son apóstoles del mundo. Y sería irónico que estuviesen circunscritos a una zona. Por eso cuando Gregorio Magno habla de Pedro, dice la primera iglesia que Pedro el apóstol fundó fue Antioquía, pero no puedes recluir a Pedro a Antioquía. Porque Pedro, Pablo, Andrés, Juan, Santiago son apóstoles del mundo porque sobre la enseñanza de los apóstoles se edifica el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pero vamos a ver qué dicen ciertas personas pretenciosas que nos quieren venir a jugar el dedito en la boca y decirnos, no, tu iglesia se fundó en 1517. ¿Y cuál es el problema? Hay iglesias que se fundaron en el siglo IV, otras en el siglo V, otras en el siglo VI, siglo VIII, siglo I. ¿Cuál es el problema de que una iglesia se funde en el siglo XVI? Mientras la iglesia esté fundada y edificada sobre la enseñanza de los apóstoles, siendo el perito arquitecto de este fundamento, Pablo y los apóstoles, siendo la piedra principal del ángulo Cristo, ¿cuál es el problema en qué años se haya edificado la iglesia y quién la haya fundado? Porque Pablo bien reconoció y dijo, yo sembré, Apolos regó. ¿Cuál es el problema? Yo sembré, Apolos regó. Los dos somos siervos de Jesucristo. El crecimiento lo da Dios. No, pero tu iglesia, la mía, la fundó en el siglo I. Bienaventurado, bienaventurado. Tú no estás en el siglo I.
Estás en el siglo XXI. Yo pertenezco a una iglesia del siglo I. ¿Y eso qué? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es la pretensión de decir yo pertenezco a una iglesia que tiene 2000 años o que tiene 1500 años? También Antioquía tiene 2000 años. Jerusalén tiene más años que Roma. Antioquía tiene más años que Roma. Le llevan por cientos, por lo menos por un siglo, digo yo, ¿no? Las 7 iglesias del Apocalipsis le llevan ventaja a Roma. Por lo menos las 7 iglesias del Apocalipsis están descritas por la tinta inspirada del Espíritu Santo. Roma ni siquiera aparece ahí. ¿Cuál es la pretensión? Pues querer venir a jugarnos en la boca de que la iglesia de Roma la fundó Jesucristo, lo cual es un disparate teológico, de nomenclatura, por supuesto, pero nos quiere venir a jugar ese cuentito para que nosotros digamos, ay, sí es cierto, nuestra iglesia la fundó Martín Lutero. ¿Y sobre qué edificó Martín Lutero? Porque nadie puede poner otro fundamento, el fundamento ya estaba. ¿Edificó Martín Lutero sobre otro fundamento? Cada quien, dice Pablo, cada quien mire cómo edifica. ¿Edificó Martín Lutero sobre Cristo? Sí. ¿O edificó sobre María como los católicos? No, edificó sobre Cristo. ¿Juan Calvino sobre quién edificó? ¿Edificó sobre Cristo o no? ¿Sobre quién edificó Juan Wesley? Edificó sobre Cristo. Y si mañana un evangelista en las calles gana para el Señor Jesucristo a través de la predicación a 15 personas y se forma una nueva congregación y él edifica sobre Cristo, ¿cuál es el condenado problema? ¿Cuál es el problema? Cada quien mire cómo edifica, y cuando el Señor aparezca, cada cual recibirá su recompensa. Hay unos que edifican con oro, saben edificar, tienen conocimiento, saben poner las bases, se estructuran bien. Hay otros que no. Ahí están los católicos que ponen a María, plenarias, indulgencias, rosarios. Entonces, cada quien cuide cómo edifica. Esa es la encomienda. Aquí la encomienda no es que si en el primer siglo, que si en el segundo siglo. De hecho, hay una reprensión de Pablo a las pretensiones arrogantes de quien decía, yo soy de Pedro. Hay una reprensión del apóstol Pablo a esos corintios que querían asociarse a la figura de Pedro de forma pretenciosa, diciendo yo soy de Pedro. Y no es lo que dice Roma el día de hoy. Pues es que nada más es cuestión de leer la Biblia, queridos. ¿No es lo que dice Roma? Nosotros venimos de Pedro. ¿Y a quién caramba le importa de quién tú vengas? Aquí lo que importa es cómo estás edificado. ¿Estás edificado correctamente? Otros decían, yo soy de Apolos, ¿no? Les llamaba sobremanera la atención en que Apolos disertaba y el conocimiento tan fuerte que tenían las Escrituras. Otros decían, yo soy de Pablo. Y les gustaba asociarse a Pablo porque decían, no, me bautizó Pedro, me bautizó Pablo. Y Pablo los reprende tan duramente y les dice así, miren, fíjense la pregunta retórica que hace Pablo. ¿Quién es Pedro? Dice. ¿Quién es Pablo? ¿Qué es Apolos? Sino simples servidores, dice. Cada uno tenía su gracia. Yo sembré, Apolo regó, ténganos los hombres como siervos de Dios. Ahí andan los romanos, que es que Pedro es el príncipe de los apóstoles. ¿De dónde caramba sacaron ese título de príncipe de los apóstoles? Si Pedro estuviese vivo, ¿usted cree que Pedro hubiese aceptado que le llamasen príncipe de los apóstoles? No, que él es la cabeza visible de la iglesia. ¿De dónde sacaste esa tontería? Si cuando los creyentes se convierten en Samaria, envían a Pedro y Juan como parte del colegio apostólico, también él era enviado, él era siervo de la iglesia. Si bien, como dice Ambrosio, a través de él se da el vínculo del colegio apostólico, esto no lo hace superior a ninguno. No, eres mentiroso, hermano. No, el propio apóstol Pablo dice, en nada he sido inferior a ninguno de los apóstoles. En nada. Sean humildes. No, tu iglesia la fundó Juan Wesley. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La iglesia que fundó Juan Wesley la edificó correctamente sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la piedra principal del ángulo Cristo. ¿Sí? No, pero es que tú no estás sujeto al Papa. Ah, el problema es ese. Ese es el problema. ¿Por qué no lo dices tajantemente? Que el problema es que quieres que estemos sujetos al Papa. Pues discúlpenme, ese es un disparate. Dice la Biblia que estemos asidos a la cabeza. Y la cabeza no es el Papa, la cabeza es Cristo, por medio de la cual es nutrido todo el cuerpo. Así que todos aquellos pastores, maestros, evangelistas, líderes que edifiquen sobre el fundamento puesto por los apóstoles, que es esta declaración primaria, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos los que edifiquen sobre esto
están edificando correctamente. Hay algunos que edificarán un poco torcido, algunos que edificarán, pero todos están contribuyendo al crecimiento del cuerpo de Cristo, porque para eso dejó el Señor a los pastores, a los maestros, a los evangelistas. ¿Cuál es? No me vengas que, no es que tu iglesia nació en el siglo XV, por eso tu iglesia está mal. No, nuestra iglesia salió de esa corrupción que ustedes tenían ahí. Pero es que no te debes de dividir. Es necesario que entre vosotros haya disensiones, dice Corintios, para que se manifieste los que están aprobados. Si la Iglesia Católica antigua no sale de ustedes cuando declaran la infalibilidad papal, mucha gente hubiera dicho, no, entonces esa gente está de acuerdo con... No, tuvieron que salir para manifestar que están en contra de esa pretensión arrogante del obispo de Roma de llamarse infalible. Tuvieron que salir. Esa causa es justa, está justificada. Si no salen, obviamente estaría mal. Fíjense lo que le dice la iglesia, Jesucristo, escribe a la iglesia que está en Sardis. Hay unos de ustedes, dice, que andan en vestiduras blancas. La iglesia está podrida, pero hay algunos de ustedes que andan en vestiduras blancas. Esta idea de que la iglesia católica y que la sucesión... A ver, si nosotros somos tajantemente críticos y duros, ¿no? Como quiere ser Barrabás y con Lutero, ¿no? Que se suicidó, que fue un asesino, que vamos a desmentir todo eso el viernes. ¿No debería empezar por hablar, por ejemplo, de Juan XII, el papa fornicario, de Bonifacio VIII, el papa pederasta, de los papas furros, esos que violaban perro? Por favor, o sea, ¿está edificando correctamente la iglesia, sí o no? Pero vamos a ver, miren. Todas las iglesias protestantes, fundadas por hombres, todas fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Ningún protestante puede decir que su iglesia la fundó Cristo. Tampoco usted, Señor. Su iglesia no la fundó Jesucristo. Se fijan, cuando uno es estricto con los términos, con la nomenclatura, dígame usted en qué momento, en qué año Jesucristo fundó la iglesia en Roma. Jesucristo muere en el año 33, todavía no existía la iglesia en Roma. ¿Cuándo la fundó Jesucristo? ¿Cuándo fue Jesucristo a Roma y fundó la iglesia ahí? ¿Cuándo? Y este señor viene y nos escupe tremendo disparate con esa cara enojada y nos dice, la iglesia católica la fundó Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo la fundó Jesucristo? ¿En qué año la fundó Jesucristo? No, en el primer año. La primera iglesia fue Jerusalén, no Roma, cabezón. No, pero no va a salir como Lisboa, ¿no? Pero es que de Jerusalén se trasladó a Roma. Ah, falacia al blanco móvil. Vas a ir acomodando todas las cosas, vas a ir acomodando todo para que se dé la tesis que quieres presumir, ¿no? Yo le pregunto aquí a algún católico, ¿en qué año fundó Jesucristo la iglesia de Roma? ¿Cuándo estuvo Jesucristo en Roma? No, es que estás entendiendo mal. Por Jesucristo me refiero a Pedro. Entonces, yo no estoy entendiendo mal. Tú estás abriendo la trompa por abrirla. Tú estás hablando de más. Si tú fueras honesto, no podrías decir que Jesucristo fundó la iglesia de Roma. Si respetases estrictamente la nomenclatura, así como cuando dices que Lutero fundó la iglesia protestante, porque no eres igual de estricto y nos dices dónde estaba la iglesia de Roma después del año 33, dónde estaba la iglesia de Roma. No existía, cabeza de burro, no existía. Pero nos quieren venir a jugar el cuentito. No, la iglesia la fundó Jesucristo. ¿Cuándo? ¿En qué año? Por lo menos hasta el año 90 no hay iglesia en Roma. 70. Porque todas las iglesias protestantes, fundadas por hombres, todas fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Y luego no se contradicen, ¿no dicen ellos que la iglesia de Roma la fundó Pedro? ¿Y qué era Pedro? ¿Un ángel? ¿Un perro? ¿Un camello? Ay. ¿Qué era Pedro? ¿Qué era Pedro, viejito? ¿Un camello, un ángel, un antropomorfo? ¿Qué era Pedro? Pues era un hombre, ¿no? ¿Y no dicen ustedes que Pedro fundó la iglesia de Roma? ¿No se contradicen? Pero podemos saber en qué año, en qué siglo se fundó cada iglesia. ¿Y la de ustedes? ¿Qué era Pedro entonces? Miren. Porque todas las iglesias protestantes, fundadas por hombres, todas fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Miren, por ejemplo, miren a este señor, ¿no? Que ya entró bien enojado. Dice, apenas entré y escuché el chiste. Jesús no fundó la iglesia en Roma. No, Jesús no fundó la iglesia en Roma. Dime cuándo Jesús estuvo en Roma. Pero Jesús viajó a América a fundar mi changarro. Yo no dije eso.
Yo jamás dije que Jesús fundó mi changarro. Jamás. Yo no diría que la iglesia metodista la fundó Jesucristo, ni que la iglesia luterana. La fundó Lutero. La fundó Juan Wesley. Lo que yo digo es que están correctamente edificadas como Pablo lo requirió, sobre el fundamento de los apóstoles. Pero que ustedes me vengan a decir que su iglesia la fundó Jesucristo es un disparate. Es un disparate terrible, que no puedes demostrarlo. Pero no lo refutan, ¿se fija? No lo refutan porque no pueden. No pueden. ¿Cuándo Jesús fundó Roma? Puede decir que su iglesia la fundó Cristo, porque todos los protestantes vienen de un Lutero. El primer protestante fue Lutero. Lutero era católico. Lutero era religioso. Se peleó con el Papa, rompió con la iglesia y fundó el protestantismo. Y todas las iglesias protestantes que hay hoy en el mundo vienen de Lutero. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, señor? Explíquenos cuál es el problema. Pues yo no voy a ir corriendo a Roma porque usted está ahí haciendo esa perorata, ¿no? O que un católico aquí, esos que andan muy bravos, que entran aquí a reírse, pero nunca refuta nada, que me diga, ¿cuándo Jesucristo fundó la iglesia de Roma? ¿La fundó Jesucristo o la fundó Pedro? Si me dicen que Jesucristo es un error terrible, de muy mal gusto teológicamente hablando, y es un irrespeto a la nomenclatura. Si me dicen que la fundó Pedro, pues me tendrían que probar que Pedro estuvo en Roma y fundó una iglesia. Resulta que cuando Pablo escribe ya había iglesia en Roma. Y según el testimonio del Papa Gregorio Magno, Pedro nomás fue a morir a Roma. Y si citamos, por ejemplo, el testimonio de la tradición que a ustedes les encanta citar, cuando se desata la persecución en Roma, Pedro huye. Y ahí está el testimonio de la famosa tradición de la Vía Apia, que cuando va huyendo por la Vía Apia a Pedro, se le aparece el Señor Jesucristo y le dice, cobarde, ¿por qué huyes? Pedro regresa, lo atrapan y ahí es donde pide, ¿no? Crucifíquenme de cabeza, acabo de negar al Señor, no soy digno de morir como mi Señor. ¿Cuándo fundó Pedro la iglesia de Roma? ¿Cuándo? Lo fundaron los cristianos de la diáspora. Pero vamos a seguir escuchando al don. Y antes de Lutero no había protestantes. Había... Pues ¿cómo iba a ver si los mataban? Ay, Dios mío. ¿Cómo iba a ver si los mataban? Tú eres jesuita, perteneces a una de las órdenes más asesinas que han existido. otras herejías. Valdense. A los valdenses los mataron. Pristiliano. Los mataron. De hecho, tuvieron que recluirse mucho tiempo los cristianos en las cuevas. Qué sé yo, maniqueos. Los maniqueos no eran protestantes, ¿eh? Maniqueos no tienen nada que ver con este asunto. Lo que sea. A los jusitas te faltó, también los mataron. De hecho, a ver, los albigenses, que no eran gnósticos, fueron una de las sectas terriblemente perseguidas, que según historiadores, la cruzada contra los albigenses ha sido declarada como una de las más tétricas que la Iglesia Católica en algún momento implementó contra alguien. De tal forma que a las mujeres embarazadas les abrían el estómago, les abrían el vientre, les sacaban el niño y les metían gatos. Y a los niños los azotaban contra el piso. O ya se olvidó también este señor que cuando se dio la matanza de los franceses hugonotes, los calvinistas, celebraron acuñando monedas. ¿Cómo iba a haber protestantes? Pues a los que protestaban los mataban, tenían que irse a las cuevas. Ahí están los seguidores de Pedro Baldo, que tuvieron que recluirse en las planicies, en las montañas, porque esta gente los quería matar. Mire, por ejemplo acá, vea esto, O sea, este es el nivel de la argumentación católica. Cuando se les desmoronan sus superargumentos, ¿no? Cuando se les desmoronan cuando uno se toma el tiempo y dice, vamos a tumbar ese argumento ahora, se encienden, rechinan los dientes, como el Sanedrín contra Esteban, ¿no? Pues, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo refutar lo que Edgar está diciendo? Ya sé lo que voy a decir. Voy a decir que Edgar creó una canción del changarrito, ¿no? Miren, chéquense. ¿Cómo refuto lo que Edgar está diciendo? Ya sé, voy a atacar la canción que le hizo al changarrito de esta forma. Nos vamos a reír todos y ya Edgar va a quedar refutado. Miren. ¿Se fijan? Porque este es el nivel. Este es el nivel del catolicismo. Esta gente
es una vergüenza para el catolicismo. Es triste que se pongan esos nombres, ¿no? Que Agustín. Son una vergüenza para el catolicismo porque el catolicismo ni siquiera nos llama sectas. Pero bien, vamos viendo. Docetas, montones de herejías que no tienen nada que ver con el protestantismo de hoy. No tienen unidad de doctrina, no tienen unidad de gobierno. Pero eso lo dice usted. Eso lo dice usted. Ustedes tienen uniformidad porque anatemizan y sacan de su comunión a todos aquellos que no vayan de acuerdo con esa uniformidad coercitiva. Pero vamos al tema. ¿Qué tienen ustedes? Pues tienen atestado de pedófilos, de pederastía, de herejías. Tan solo el live que hice ayer de este adalid que ustedes presumen, el padre Barrabás, sino diciendo que la gente se salva rezando rosarios. O sea, ¿con qué moral, con qué autoridad vas a criticar el protestantismo? Saca primero la paja de tu hoja, cabezón, de tu ojo. Saca primero la viga que tienes en tu ojo antes de que quieras resolver los problemas del protestantismo. Ay, no. No han formado una misma comunidad en el tiempo. Son distintos. Porque todas las iglesias protestantes, fundadas por hombres. Entonces ya quedó claro. Miren, aquí quiero mostrarles que Pablo jamás habla de la fundación de una iglesia. Ese es un cuento que se inventó Roma. En ninguna parte de las Escrituras tú vas a encontrar que Jesucristo hable de la fundación de la iglesia romana. En ninguna bendita parte de las Escrituras. De hecho, el texto que ellos citan, Mateo 6:18, no dice yo fundaré mi iglesia, dice yo edificaré mi iglesia. Fundar y edificar son dos cosas distintas, porque edificar es edificar sobre lo que ya está puesto el fundamento. Por eso Pablo dice, yo puse el fundamento, otro edifica. ¿Dónde en la bendita palabra de Dios dice que Jesucristo fundó? Esa palabra fundó ni en el griego se utiliza en el Nuevo Testamento. Sin embargo, si vas a encontrar una y otra vez la palabra edificar la iglesia. Con lo cual, obviamente, al catolicismo no le conviene porque si quitas la palabra fundó, la desocias del área geográfica que ellos quieren presumir, que es Roma. Pero la iglesia no es geográfica, la iglesia no está geográficamente ni universalmente circunscrita a Roma. La iglesia es universal, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. ¿En dónde en la Biblia, bendito sea Dios, se nos puede expresar que Jesucristo fundó la iglesia de Roma? Ni siquiera el texto que utilizan para tratar de defender el papado, utiliza la palabra fundación, utiliza la palabra edificaré. Sobre la declaración que estás dando de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y el mismo apóstol Pablo, cuando habla de la iglesia, jamás dice la fundación de Roma, la fundación de Antioquía, ni les importaba esto. Edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles. Esta era la base de la edificación de la iglesia en donde quiera que la iglesia echase raíces. Si la echaba en Pérgamo, si las echaba en Sardis, si la echaba en Tiatira, si la echaba en Laodicea, si la echaba en Roma, si la echaba en España, si la echaba en Jerusalén, en donde quiera que la iglesia echase raíces, donde estuviesen 2 o 3 o 4 que se hubiesen convertido, ya fuese en una casa o en un templo, en una cueva, en donde quiese, esa iglesia tenía que estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo. Siendo Cristo mismo la piedra angular en todo el edificio, no dice en la iglesia romana, todo el edificio, para que se cumpla lo que está establecido en Apocalipsis, que Dios se prepara para sí mismo una novia de todo pueblo, de toda lengua, de toda carne, de todo lugar. Todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. ¿Con qué? Con la base, el fundamento de los apóstoles, que es el bendito evangelio. En él también, note por favor, en él también ustedes son edificados. ¿En quién? ¿En el Papa? En el Papa, Señor. ¿Dónde están? ¿Dónde están los católicos aquí? ¿A quién pertenece el pronombre él en ese texto? En él también. ¿En quién? ¿En el Papa? ¿No dice el Satis Cognitum, que es la encíclica que habla del papado, que nosotros tenemos que estar sujetos al Papa para poder salvarnos? ¿No dice la bula Unam Sanctam de Bonifacio VIII que si queremos salvarnos tenemos que estar edificados sobre el Papa? Mire lo que dice Efesios. En él, ¿en quién? En el Señor. Somos edificados para hacer morada de Dios por su Espíritu. Esta es la iglesia. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo,
Dice Pablo, yo, el apóstol, como sabio arquitecto, puse el fundamento. No lo puso el Papa. Lo pusieron los apóstoles, no lo puso Pedro. Si Pedro hubiera sido el líder y el príncipe y el corifeo y la cabeza y todas esas estupideces que se han inventado con los siglos, que es una pretensión arrogante que Pedro lo hubiese tenido y pisoteado bajo sus pies, el Pedro que se llamó a sí mismo anciano con los otros ancianos va a andar aceptando títulos de el príncipe de los apóstoles, el sumo pontífice, el jerarca mayor, el maestro de las almas, el vicario de Cristo. Anatema todo eso. Lejos sea de la figura del apóstol del Señor Jesucristo, el bienaventurado Pedro. Pero mira lo que dice acá Pablo. Dice, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Él puso el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Sobre lo que se va a edificar. Sobre ese fundamento se va a edificar. ¿Qué se va a edificar? La iglesia. Sobre ese fundamento se edifica la iglesia en todas partes del mundo. Yo pregunto, ¿qué carambas tiene de malo que se haya fundado una iglesia en 1517, en 1600, 1700, en el siglo VIII, en el siglo IX? Mientras que esa iglesia esté fundada, edificada sobre el fundamento de los apóstoles, ¿cuál es el problema? Allá el Señor les dará su pago. Por eso cada quien mire cómo edifica. Cada quien mire cómo edifica. ¿Los gnósticos estaban edificando sobre Cristo? No. ¿Los maniqueos edificaron sobre Cristo? No. ¿Los ebionitas edificaron sobre Cristo? No. ¿Los wesleyanos están edificando sobre Cristo? Sí. ¿Los calvinistas están edificando sobre Cristo? Sí. ¿Los luteranos están edificando sobre Cristo? Sí. ¿Los anglicanos están edificando sobre Cristo? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te duele tanto de que no estemos sujetos al Papa? Y cuando dices la iglesia de Jesucristo la fundó el Papa, lo que quieres decir es que estemos sujetos a ese viejo loco. Pero el Señor jamás le va a reclamar a nadie si edificó correctamente. Porque mientras hayas edificado correctamente, la iglesia va a crecer. La iglesia va a crecer. Así te opongas al gobierno de la iglesia, que son cuestiones secundarias. Que no, pues es que yo estoy en contra de los pentecostales. Ahí tienes todos los carismáticos. No, pero estoy en contra de los progresistas. Ahí tienes la iglesia alemana. Primero arregla tu casa y luego vienes y arreglas al protestantismo. ¿Verdad? Bien. 1 Corintios 1:12. Esto era común, hermanos. Esto es común. Tampoco deben como de sorprenderse, ¿no? La iglesia de Corinto inmediatamente quiso asociarse a ciertos líderes preeminentes para tratar de ganar prestigio, ¿no? Y se hicieron grupos, se dividieron. Y no es exactamente lo mismo que hace la iglesia católica en el día de hoy. Un grupo decía, yo soy de Pedro. Otro grupo decía, yo soy de Pablo. Otro grupo decía, yo soy de Apolos. Y no es exactamente lo que hacen las iglesias ortodoxas hoy. Los ortodoxos dicen que son de Andrés. Los de Jerusalén dicen que son de Santiago. Los romanos dicen que son de Pedro. Los de Antioquía dicen que son de Pedro y de Ignacio. Otros dicen que son de Juan. Y ahí están separados. Y si tú no estás a favor de mí, de que soy de Pedro, entonces tú no puedes estar en mi comunión. Y ahí están los católicos. Si tú no estás sujeto al Papa de Roma, que dice que es sucesor de Pedro, tú no formas parte de la iglesia. Pero es que, la Biblia se abre y se lee. La Biblia les habla. ¿Qué están haciendo? ¿Quién peca más? ¿Aquel que en su changarrito trabaja y edifica el pueblo del Señor? ¿O este pretencioso arrogante del Papa que dice, yo vengo de Pedro y si tú no estás sujeto a mí como soy de Pedro, tú no puedes pertenecer a la comunión? Pero eso es algo que Pablo ya reprendió, Señor. ¿Quién es Pedro? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el futuro? Dijo Pablo. Todo es vuestro. ¿Quién es Pedro? No, es el príncipe de los apóstoles. ¿Dónde dice que es el príncipe de los apóstoles? Esa babosada se la inventó usted. Esa arrogancia, esa pretensión se la inventaron ustedes. ¿Cuándo así mismo Pedro se llamó el príncipe de los apóstoles? ¿Cuándo? ¿En qué parte de las escrituras Pedro es el príncipe de los apóstoles? No, pero es que en todas las cartas, en todos los evangelios se le menciona primero. Falso. Juan en su evangelio lo menciona segundo. Crisóstomo llama príncipe de los apóstoles a Andrés. Eutico llama apóstol del mundo a Pablo. Pablo menciona segundo, de las 3 columnas que hay en Jerusalén, menciona segundo a Pedro.
En 1 Corintios lo menciona último, después de mencionar a todos los hermanos. ¿Cuál? O sea, este cuentito de que el príncipe, la cabeza visible, el que está tatuado con letras de oro. Hay que entender que en el lenguaje oriental la hipérbole era muy común. Tú vas a encontrar diferencias de todos los apóstoles en toda la literatura patrística. No se hace doctrina de la hipérbole, de la deferencia, del lenguaje oriental. No me vengan con esos cuentitos, por favor. Entonces, ¿es cierto o no es cierto que el Satis Cognitum, que el Concilio Vaticano I, que el Concilio de Trento requiere que todos estén sujetos al Papa, so pena de anatema? Dessinger, 1831, lo dice claramente, que quien no crea que el Papa es el líder indiscutible del mundo entero y jefe, jerarca de todos los cristianos, sea anatema. Pero qué babosa estás diciendo, o sea, por favor. ¿Qué tontería está diciendo, señor? Agustín de Hipona, homilía 76. Como roca es el nombre propio. Pedro recibe este nombre de la roca. ¿Sí? ¿De quién recibió este nombre Pedro? De la roca. ¿Y quién era la roca? Jesús. Y no roca de Pedro. Así como nosotros los cristianos recibimos este apelativo de Cristo y no Cristo de nosotros. Tú, dijo Cristo, eres Pedro. Y sobre esta roca que confesaste, diciendo tú eres el Cristo, que fundaré la iglesia de Roma. Edificaré mi iglesia. Pero es que, hermano, ahí clarito me dice que es la iglesia romana. Cállate. Cállate antes de que te dé un bachón. La edificaré sobre mí mismo, dice ahí Agustín en su homilía 76, ¿no? Sobre mí mismo que soy el Hijo del Dios vivo. Entonces aquí se establece ya la base de sobre qué está edificada la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia del Señor Jesucristo, de todo pueblo, lengua y nación. La iglesia no tiene una acotación geográfica. Si la iglesia tuviese una acotación geográfica, la primera iglesia, como decía Fermiliano y como decía también Adrián, el Papa de Alejandría, la iglesia madre debería ser Jerusalén. Ah, pero los católicos no reconocen eso, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿No es más antigua Jerusalén? No, tiene que ser Roma. ¿Por qué? La primera iglesia fundada fue Jerusalén. No, pero Roma, Pedro. Ah, bueno, entonces Antioquía, porque antes de Roma fue Antioquía. No, Antioquía tampoco, Roma. No, es que esos cuentos, o sea, ¿qué les puedo decir, hermanos? ¿Qué les puedo decir? O sea, es un cuentito que no se sostiene por ningún lado. Cuando uno va al Concilio de Nicea, en el Acta Sexta, se establece que las deferencias que tenía la sede de Roma eran eclesiásticas y civiles, no eran de jure divino, no eran de orden divino. A Roma se le concedían ciertos privilegios a causa de que el emperador tenía su sede ahí, no a causa de que ellos venían fundados por Jesucristo. No sé qué tantas tonterías que han inventado. ¿Qué dice Agustín de Hipona acá en su homilía 76? ¿No? Pedro recibe este nombre de la roca. Pedro recibe este nombre de Cristo y no Cristo de Pedro, así como nosotros los cristianos recibimos este apelativo de Cristo y no Cristo de nosotros. Tú, dijo Cristo, eres Pedro, y sobre esta roca que confesaste, esa es la roca, la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia. Fundaré la iglesia de Roma para que un día un viejecito aquí jesuita enojado venga y nos diga que nosotros somos fundados por Lutero. Mira. Hombres, todas fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Ningún protestante puede decir que su iglesia la fundó Cristo, porque todos los protestantes vienen de un Lutero. El primer protestante fue Lutero. Lutero era católico. Entonces estos viejitos agarran a una persona desubicada, con alguna crisis de fe, ¿no? Y lo van a convencer de que el catolicismo lo fundó Jesucristo. Es una barbaridad, hermanos. Es una barbaridad. Que entre un católico aquí. Es más, miren, aquí está el testudo. Te invito a que entres testudo. Sube. Y en vez de estar cacareando ahí desde el chat, dinos si la primera iglesia que fundó Pedro fue Antioquía, sí o no. Nada más. Y si la primera iglesia que fundó Pedro fue Antioquía, como se reclamaba en los concilios ecuménicos que debería tener primacía, dime por qué nosotros debemos estar sujetos a Roma. Que es un chiste. O sea, es un chiste, hermanos. Acá tenemos otra cita de Agustín,
Miren lo que dice en su homilía, a ver, CCLX, ¿qué es el C en el número romanos? ¿Es como 50? No, el L es 50. 100, 270, en su homilía 270. Miren lo que dice Agustín en su homilía 270. Dice, edificaré mi iglesia sobre esta Petra, roca, no sobre Pedro. No, es que Agustín ahí está borracho. Ay, no sé. Edificaré mi iglesia. ¿Y por qué Agustín no dice y fundaré mi iglesia? ¿Por qué por qué no dice fundaré la iglesia romana? Recuerden que Agustín es uno de los 4 jerarcas latinos. Agustín, Jerónimo, Gregorio y Agustín, Jerónimo, Gregorio, ¿cuál es el otro? Y Clemente. Porque si Agustín estaba tan a favor de que la iglesia de Roma era universal y que la fundó, ¿por qué no lo dice ahí mismo? ¿Por qué no lo dice ahí mismo? Fundaré mi iglesia sobre esta piedra que es... Ni siquiera Agustín, más cuando Agustín escribe sus retractaciones al final de sus vidas, que es una revaloración de lo que había escrito, dice, es más, que el lector escoja cómo interpretar ese pasaje. Edificaré, esta es la palabra correcta, hermanos. Así que no les asusten estos viejecitos, estos apologistas garroteros que miren, nomás los invita a uno a entrar y ya, se acobardan. Porque detrás, obviamente, detrás del teclado, es mucho más bravos, ¿no? Pero miren lo que dice aquí lo señalé, ¿no? En su homilía 270, edificaré mi iglesia sobre esta Petra, roca, no sobre Pedro, Petrum, no sobre Pedro, no sobre Pedro. Pues no dicen los católicos que está edificada sobre Pedro, no sobre Pedro, no sobre tu persona, no sobre un hombre, sino sobre la roca, Petram, que confesaste. Agustín de Hipona, homilía 270. Y así uno se la puede llevar, ¿no? O sea, es que este es un debate muy gastado, ¿ven? Es un debate muy gastado, cansado. Y si uno les muestra una cita de Agustín, van a decir, no, esa cita está mal. Y si uno les muestra una cita bíblica, van a decir, no, la estás mal interpretando, porque están tan empecinados, están tan condicionados están tan empecinados a repetir, a cacarear lo que leen en un librito de apologética, que luego se sienten envalentonados, pero cuando uno les muestra la evidencia, ya no saben qué hacer. Entonces no les queda más que atacar, reírse, burlarse. Eso se llama sesgo cognitivo, no es una disonancia. Los pones en entredicho, obviamente su cerebro no da para mucho, lo bombardeas de información, no sabe cómo actuar. Un cortocircuito. Cuando nosotros estamos nerviosos, lo expresamos con microexpresiones, ¿no? Una risa falsa, apretamos los labios. Bueno, aquí, cuando uno está nervioso, cuando está en entredicho, cuando tiene un sesgo cognitivo, una disonancia, también lo expresa. Atacas, te ríes, te burlas, quieres sacar la vuelta, quieres que otras personas te sigan y se rían contigo. Normal, es normal. Pero que las personas, hermanos, que los católicos, ustedes que son aquí evangélicos, que los católicos no les jueguen el cuentito de que Lutero fundó la iglesia. ¿Cuál es el problema? Bendito sea Lutero. ¿Cuál es el problema? No, pero es que ustedes son 30,000 y si fuéramos 50,000, ¿cuál es el problema? En los primeros siglos había 7 iglesias porque no podían haber más. Escribe a la iglesia que está, miren, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Cuántas iglesias son aquí? ¿Cuántas iglesias son? Es que nada más debe haber una sola iglesia. Sí, universalmente y espiritualmente hay una sola iglesia. Pero geográfica y localmente, muchísimas. ¿Cuántas iglesias le escriben en Apocalipsis? Escribe a la iglesia de Éfeso, escribe a la iglesia de Esmirna, escribe a la iglesia de Pérgamo, escribe a la iglesia de Tiatira, escribe a la iglesia de Sardes, escribe a la iglesia, porque eran las 6 más grandes en ese momento en el Mediterráneo. Aquí a Roma ni siquiera le escriben. El problema no es ese. El problema es si estás edificando correctamente. Por eso algunas de estas iglesias reciben reprensión. Algunas dicen, tienes la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. ¿Qué le diría Dios a la iglesia de Roma en estos días? Estás lleno de pedófilos, has metido a la Virgen María en medio, te has lleno de rosarios, has cambiado la fe. ¿No? O sea, cada quien mire cómo edifica. En el día final, todos aquellos católicos que fueron edificados por sus líderes, por sus papas, por sus sacerdotes, en aquel día veremos si esa obra resiste el fuego. Y cuando digo fuego no me refiero al purgatorio, que es otro disparate que se inventaron. Veremos si esa obra resiste.
Porque obviamente yo entiendo que muchos de esta gente católica dice creer en Jesucristo, pero veremos si están correctamente edificados. Y en aquel día, el fuego lo develará. Pero vamos a ver a otra señora envalentonada, con el mismo cuentito, ¿no? Con el mismo cuento, miren. En nuestra Santa Iglesia Católica tenemos a los sucesores de San Pedro, tenemos a los sucesores de los apóstoles, tenemos toda esta genealogía, esta enseñanza, esta riqueza, esta historia. Y esta iglesia que es de Dios y que sigue en pie. Y que el que está fuera simplemente de los sacramentos, de la salvación que... O sea, es un tremendo disparate, porque decir que estar fuera de la iglesia es estar fuera de la salvación, pero luego decir que la iglesia es Roma, ese es un tremendo disparate. Porque obviamente, otra vez, lo que ellos quieren decirnos es que tú tienes que estar sujeto al Papa. Eso miren, nada más es eso. Toda esta perorata, todos estos gritos, toda esta algarabía que echan, ¿no? Toda esta supuesta apologética, todo eso yo se los traduzco. Significa, tienes que estar sujeto a nuestro Papa. Si no estás sujeto a nuestro Papa, no tienes salvación. Te lo dicen con unas palabras muy sofisticadas, una sofistería muy barata, ¿no? Ahí sus estratagemas, sus artilugios muy técnicos, nuestra iglesia, y luego le echan poemas, le echan florecitas. ¿Para qué tanto cuento? Yo no tengo ningún problema. De hecho, un día me dijo un señor, vamos a debatir quién fundó tu iglesia. Te lo ahorro, le dije. La iglesia metodista fue fundada por Juan Wesley, edificada por Juan Wesley. ¿Cuál es el problema? No, pues ahí es la evidencia de que entonces están mal. ¿Cuál? Todo lo que es preciso para la salvación, yo lo creo. Todo lo que el apóstol Pablo enseñó, yo estoy sujeto a ello. Estoy edificado sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿edificó correctamente Juan Wesley? Sin duda. Sin duda que edificó correctamente. No era un avionita, no era un gnóstico, no era un maniqueo, era un cristiano. Dios instituyó. El que ataca a la Iglesia Católica, ataca a Jesucristo, ataca a Dios, porque Dios no se equivoca. El que diga que en 1500 en la Reforma Protestante descubrieron el hilo negro, está llamando mentiroso a Dios. Y ese es el cuentito, ¿no? O sea, les digo, ellos no se detienen como a pensar los argumentos que van a esgrimir. Lo que hacen es como escupir una perorata que ya traen muy manejada. Es como cuando va un testigo de Jehová a tu casa, ¿no? Y te toca la puerta. Y, oiga, usted sabía que el reino de Dios, y tú le haces una pregunta que no está acostumbrado a que se la hagan, o que no venga en su libreto, lo sacas del estadio. Lo sacas del estadio. Porque se aprende en un libreto. Se aprende en un libretito. Nada más le meten ahí poquita pasión, como poquita enjundia, y ya con esto voy a ganarle a los protestantes. No, un protestante te agarra y te da una bateada. Te da una bateada. Que si atacas a la iglesia católica, entonces estás en contra de Jesucristo. ¿De dónde sacó usted eso, señora? ¿De dónde? Le recuerdo yo que el apóstol Pablo reprendió severamente a Pedro en Antioquía porque era de condenar. ¿O eso no lo leyó usted jamás en la Biblia? Así que tenemos al supuesto apóstol, que es un disparate porque obviamente Pedro no fundó Roma, no fundó la iglesia de Roma. Tenemos este supuesto apóstol que ustedes cacarean, que no, que ustedes vienen, los sucesores. Pues tenemos al apóstol Pablo reprendiéndolo porque es de condenar. Entonces Pablo estaba yendo en contra de la iglesia, ¿no? Qué disparates, de verdad. Qué disparates. Lo reprendió en público, frente de todos. Si tú siendo judío vives como un pagano, le dijo. Estaba enseñando a judaizar. Y en el mismo juego ese de doblez lo siguió hasta Bernabé, dice Pablo. Entonces es un cuentillo ahí medio gastado, ¿no? Miren. Dios evangelizó al mundo entero con la Santa Iglesia Católica. Ay, Señor mío. Ahora Dios evangelizó al mundo por medio de la Santa Iglesia Católica.
Y es que otra vez, cuando ellos utilizan el vocablo Iglesia Católica, ellos se refieren a la Iglesia de Roma, ¿eh? Si la Iglesia romana hubiese evangelizado el mundo, en el capítulo 8 de Hechos, capítulo 7 de Hechos, cuando se da la diáspora de los judíos que huyen, pues hubieran huido de Roma, no de Jerusalén. La iglesia surge en todas partes, empieza a diseminar a causa de la diáspora que se da por la persecución en la iglesia de Jerusalén. Jerusalén, señora. No Roma. Roma no existía. Entonces, cuando uno, miren, por eso les digo, lean la Biblia, porque como dice Hebreos, tener agudizados los sentidos les va a ayudar mucho. Esta gentita no los va a agarrar en curva, hermanos. Ustedes los van a agarrar en curva. Dice ella que Dios evangelizó al mundo por medio de la Iglesia Católica Romana. Si la Iglesia de Jerusalén no hubiese existido, primeramente no hubiese existido la Iglesia Católica Romana. Si la Iglesia de Jerusalén no hubiese sido dispersa por todas partes, y esa gente que fue dispersa, esos creyentes, no hubieran ido anunciando el Evangelio por todas partes, no hubiese existido Iglesia de Roma. Eso es un anacronismo. Es un anacronismo, señora. Vayas a lavar los tratos, déjele la doctrina, déjele la teología a gente que sepa. No es lo suyo. Y con todo respeto lo digo para las mujeres, ¿no? Pero de verdad, si no es lo suyo, aprenda. Aprenda en silencio. Cuando ya haya aprendido y tenga algo que decir, pues quizá usted vaya a ser una Aquila, ¿no? Gente que estaba versada, que conocía las escrituras, que podía argumentar. Pero venir aquí y decir estas tonterías junto con el otro padre también que escupen esas peroratas, lo único que hacen es que uno se ría de ustedes, ¿no? Con las sagradas escrituras que la Iglesia Católica ha dado al mundo, ha mostrado al mundo. Las escrituras las dio Pablo y los apóstoles, no la Iglesia Católica. Antes de que existiera la Iglesia Católica ya circulaban las cartas por todas partes. Se leían en las iglesias las cartas de los apóstoles. Si quiere hablar del canon, el canon no lo compiló como usted cree la Iglesia Católica. La Iglesia Católica junto con las otras sedes lo reconoció. Entonces se aprenden un libretito, hermanos. Se aprenden un libretillo por ahí y quieren venir a escupirlo, ¿no? Ustedes fueron fundados por Lutero. ¿Cuál es el problema? ¿Usted piensa que me voy a regresar a Roma porque usted dice esas tonterías? Mientras Lutero haya edificado correctamente, ¿cuál es el problema? No, pero es que tú no estás sujeto al Papa. Ah, eso es lo que le duele. Que quiere que estemos sujetos a ese viejo megalómano. Benditos ellos que nadie, más que los propios romanos que están sentenciados y amenazados de ser anatemizados, están sujetos a él, pero cada día sale más gente de ahí. Como dice el obispo Ballester, quita el papado y la iglesia surgirá en toda su gloria. O sea, el papado es una piedra de tropiezo. Es lo que Pablo reclamó a los corintios. Ustedes dicen, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y en esa segregación, en esa división, si tú no estás a favor de eso, de que ellos vienen de Pedro y que te segregan, bueno, quédense con sus locuras. Están edificando incorrectamente. En el día final se darán cuenta tristemente de que edificaron sobre una serie de bagatelas que nada tienen que ver con el evangelio. Su castillo va chueco, su edificación va chueca, porque le metieron indulgencias, plenarias, rosarios, procesiones, vírgenes, santos, purgatorios y una serie de barbaridades que en el día final, con todo y sus videitos de TikTok, se van a llevar una gran sorpresa. Y no hay que ser muy sabio para entender que la salvación no viene por otro medio más que por Jesucristo. En el momento que tienes a un cura loco diciendo que te vas a salvar rezando rosarios, se pudrió todo. Discúlpenme, pero esto se pudrió. Hay que salir de ahí. Que se acabó este show, ¿no? Y dice en el último versículo de Apocalipsis que el que se atreva a quitar una coma, a modificar palabra. Bueno, quién sé qué dijo ahí del Apocalipsis, ¿no? En nuestra Santa Iglesia Católica tenemos a los sucesores de San Pedro. Tenemos a los sucesores de los... Pues lo que le digo, ¿no? Y allá en Santiago, allá en Jerusalén dicen tener a los sucesores de Santiago, y en España también, y allá en Constantinopla dicen tener a los sucesores de Andrés, y acá están los sucesores de Juan, y acá están los sucesores de Pablo, y en Creta están los sucesores de Tito, y ahí se la llevan, ¿no? Ahí se la llevan, nada más que estos le echan más crema, pero Pedro fue el príncipe de los apóstoles, el corifeo, la cabeza visible, y le echan más crema. Constantinopla también le ha querido echar crema. Yo en eso en la Biblia, yo lo veo como algo infructífero. En ningún momento veo yo a los apóstoles del Señor Jesucristo tomando para sí
un rebaño y diciendo, ustedes son de Pedro. De hecho, Pablo dice, ¿acaso murió Pedro por ustedes? ¿Cuál es esta necesidad de jactarse de que ustedes tienen sucesores de Pedro? ¿A quién caramba le importa? Miren, si ustedes tuvieran sucesores de Pedro, los sucesores de Pedro están sucios, como el Papa Juan XII, ¿de qué le sirve ser sucesor de Pedro si es un fornicario? ¿De qué le sirve presumir que ustedes vienen de Pedro si uno de sus sucesores, Bonifacio VIII, fue un pederasta? ¿De qué le sirve presumir que vienen de Pedro si otro de sus papas, Juan Pablo II, fue un cubridor de pedófilos? O sea, este asunto de presumir la supuesta genealogía, hasta Pablo lo reprende, ¿no? Porque era algo que hacían los judíos también. ¿A mí qué me importa dónde usted venga? Que si viene de Pedro, que si viene de Pablo. ¿Quién es Pablo? Mi hermano Pedro, simples servidores del Señor Jesucristo que pusieron el fundamento. Bendito sea, tendrán su recompensa cuando el Señor en la Nueva Jerusalén les ponga 12 tronos. Pero esta señora y este viejito ahorita, jesuita, nos quiere jugar el dedo en la boca de que porque ellos vienen de Pedro, dicen, nosotros tenemos que sujetarnos al Papa. Nada, otro perro con ese hueso, ya estoy viejo. Ya estoy, hay que se las crea Santiago Alarcón, esos cuentos, hermanos, que se los crea Cameron Bertucci o todos esos neófitos que se los crean. ¿Cómo les voy a comprar ese cuento cuando no lo veo en la Biblia por ninguna parte? No están los primeros concilios, no están los primeros sínodos, no están las actas decretales de los primeros 4 siglos, es más, de los primeros 7 siglos, porque Gregorio Magno está en contra de que alguien se llame obispo de obispos diciendo que eso proviene del anticristo. Pero todo eso no se los dice, ¿no? Les digo, se aprenden un libretillo ahí, churro, y luego se ponen en el TikTok, la iglesia de Jesucristo es la iglesia de Roma, Martín Lutero fundó otra iglesia. Cállese, señor, cállese, no me haga enojar. Fíjense que había unos, allí en Corinto, que utilizaban el nombre de Cristo para dividirse. Yo soy de Cristo, decían. Desgraciados. Dios nos libre de eso. Dios nos libre. Lo que ustedes pueden decir, sin lugar a dudas, es que la historia les ha favorecido. Y aquí lo voy a hablar a los católicos. Lo que sí pueden decir, queridos católicos, es que la historia les ha favorecido. Que el área geográfica en la que se fundó la iglesia de Roma les favoreció mucho, tal como fue favorecida la iglesia de Éfeso, la iglesia de la Odisea, que eran centros cosmopolitas, mucha riqueza. Sin duda, debo reconocer que la iglesia de Roma fue una de las iglesias, fue la iglesia más grande de la Pentarquia y la única iglesia de la sede occidental. Nadie lo puede negar, es historia. Nadie. Es verdad. Los primeros concilios, en las primeras actas decretales de los primeros concilios ecuménicos y sínodos regionales lo reconocían. Tú lees a Cipriano y él reconoce que la silla del apostolado se encuentra en Roma, porque según Ambrosio el vínculo del colegio apostólico era Pedro, pero es que nadie niega eso. Pero es que hay un salto cuantitativo aquí, hay un salto cuantitativo que no se sigue. O sea, de decir esta diferencia de que Pedro fue privilegiado porque se le reveló, se le dispensó esta gracia de saber que sobre esa confesión que él estaba haciendo se iba a edificar la iglesia. Luego no vas a la infalibilidad, la supremacía, o sea, ese brinco cuantitativo no se van y no lo encuentras. Mencióneme una sola vez si hay algún católico aquí. Y es que son bastante ignorantes los católicos, hermano. Mencióneme una sola vez en las Escrituras en donde Pedro ejerció su supuesta jurisdicción y poder sobre Pablo. Una vez nada más. Menciónemelo. Una sola vez en donde Pedro, el apóstol, el príncipe, todos esos títulos ridículos que le ponen los romanos, ¿no? Ya se lo imaginan con esa mitra llena de oro y con las capas con las que se visten los papas actuales, son ridículos. Mencióneme una sola vez, y también los ortodoxos, bola de ridículos, tampoco piensen que les voy a bajar la mano a ustedes, están igual de ridículos, forman parte de la misma locura. Bueno, pues por lo menos no tienen algunos dogmas muy ridículos que Roma ha introducido, pero vienen de la misma locura, de la misma corrupción. Mencióneme una sola vez en la que Pedro haya ejercido su poder de jurisdicción sobre el apóstol Juan, una vez.
Juan todavía tiene el descaro de decir, pero si el apóstol al que más quería Jesús era a mí, dice Juan. Menciónenme una, hombre. O me van a salir como Luis Lisboa de que no, es que nosotros no somos Biblia, no usamos la Biblia. No, ni la abren. Descarados, ni la abren. Vergüenza les debería de dar. Ahora, otra cosa que debo reconocer de la sede romana es que en esa sede se ha predicado el evangelio también. En medio de tumultos, en medio de oscuridad, en medio de ese drenaje de pantanos que han hecho a través de los siglos, sin duda. El propio Martín Lutero lo reconoció y hay pueblo de Dios ahí. ¿Sabías cómo se le llamaba a Pablo en la iglesia primitiva? El león. ¿Y sabes por qué se le llamaba león? Porque fue Pablo el que llenó todo el Mediterráneo del evangelio. No por nada Pablo dice, yo he trabajado más que todos los apóstoles juntos. Sin duda. Menciónenme un documento, un escrito de Pedro, donde Pedro ejerza su supuesto dominio como príncipe del universo y del sistema solar y de todas esas locuras que se inventan. Menciónenme uno, donde ejerza su dominio de jurisdicción sobre Pedro, sobre Pablo, sobre Juan. Miren, si al propio Pedro y a Juan los envían a Samaria, porque formaban parte de un colegio apostólico, ninguno gobernaba por encima de otro, porque estaban obviamente ya llenos del Espíritu Santo, conscientes de lo que Jesús les había dicho. Entre vosotros no será así. Entre vosotros no va a haber uno que gobierne sobre el otro. Esto es en el mundo, les dijo. Así son los principados, así son los reyes del mundo. Tienen a sus súbditos. Ustedes no va a ser así. El que quiera ser el más grande, y está hablando espiritualmente, el que quiera ser el más grande, sírvalos a todos. Y ese signo de humildad le hará ganar la propia deferencia de la gente, ¿no? Por eso tenemos el testimonio de Ignacio cuando escribe la carta a los romanos. Ignacio escribió a Roma, a la iglesia de Roma, que por cierto nunca menciona al obispo de Roma, no había obispo en ese momento. Él dice, 10 leopardos tengo encima de mí, que eran los 10 soldados que lo custodian. A estos, entre más los amo y más los trato bien, más me golpean. Porque obviamente la forma en que ellos aprendieron no fue imponiéndose unos sobre otros, sino tratando bien a los demás, siendo humildes y ganándose la deferencia a través del amor. Y ustedes van a decir que Pedro era el príncipe de los apóstoles y que él gobernaba sobre todo el mundo. Pero por favor, o sea, es que ese cuento... Ese es un disparate muy, muy torpe, hermanos. Muy torpe. Yo no puedo pertenecer a una iglesia megalómana, ávida de poder, avara, loca. Porque yo les recuerdo a los católicos, no se pongan a llorar aquí en el chat. Les doy la oportunidad. Muéstrenme una cita bíblica en donde Pedro ejerza su dominio de jurisdicción, ese que tanto cacarean. Una nada más. Yo les recuerdo a los católicos que falsificaron un documento para hacerse con la mitad de Italia, los famosos estados pontificios. O sea, es una iglesia corrupta, que en nombre de Pedro ha hecho las mayores barbaridades. En nombre de Pedro y en nombre de María ha creado una diosa falsa, que yo creo supera con creces ya al culto que se le daba a Diana a los efesios. Se acabaron los católicos, ¿ve? Entonces lo que les digo, son muy bravos cacareando que ellos son la iglesia fundada de Cristo y que ¿cuándo estuvo Cristo? En Roma. No, pero tú creaste una cumbia al changarrito. Sáquese, váyase allá debe de haber un programa para niños, ¿no? Ahí está Coco Melón, ahí está la cabinita del tío Chupi, yo qué sé, aquí es teología, mijo. Aquí es teología. Aquí nos tomamos la cosa en serio. No, pero tú eres Cantinflas. Ay, Dios mío. No se puede con los católicos, hermano. Y aún así Dios los ama y tiene misericordia de algunos de ustedes, ¿no? Hay más evidencia, ¿no?, de la jurisdicción de Pablo sobre Pedro de que Pedro sobre la iglesia del mundo. Pero no tiene nada. Ellos piensan que nosotros nos vamos a poner a llorar porque dicen, ay, es que ustedes fueron fundados en 1517. ¿Cuál es el problema? No fue un ebionita el que nos fundó, no fue un gnóstico. No fue un anticristo que no confesara que Cristo venido en carne. Fue un cristiano. Es más, el mismo padre anciano dice, ¿no? Pues era católico que salió de aquí. Pues, ¿cuál es el problema?
¿Cuál? Pero ¿cuál era el pastor que había en ese tiempo? ¿Y cuál era el cardenal? ¿Y cuál era el camarlengo? Que es otro de los títulos, ¿no? Del que cuida al Papa. Estamos más cerca nosotros que tenemos pastores que ustedes sacerdotes. El sacerdocio no viene en el Nuevo Testamento. ¿Cuál era el sacerdote de Jerusalén? A ver si algún católico me dice aquí. ¿Cuál era el sacerdote encargado de la iglesia de Jerusalén? ¿Cuál era, hermanos? Que es que el sacerdocio de Melquisedec, que esas estupideces que se inventan, de que a veces me suelto riendo solo, hermanos. No, pero es que ¿dónde estaban los pastores en el primer siglo? ¿Y dónde estaban los sacerdotes en la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Dónde estaba? ¿Cuál era el sacerdote de la iglesia de Roma? ¿Cuál era? Muéstreme un solo documento de los primeros 2 siglos, cuando la iglesia se constituyó. ¿Dónde estaban los sacerdotes esos, los curas, los monaguillos? ¿Dónde estaban? El sacerdote Pablo, obispos, presbíteros y diáconos, señores. Pobrecitos. De verdad que yo entiendo que el gran grueso de los católicos nunca se van a poner a cuestionar todas estas cosas, ¿no? Ellos crecieron en un entorno en donde los condicionaron, o parte de una ingeniería social los condicionaron terriblemente y aprenden a cacarear, ¿no? Intentan dar como defensa de lo que quieren creer. Mejor ríndanse a Cristo, ríndanse a Cristo. Vengan al Señor, vengan a Cristo. ¿Cuál era el sacerdote de la sede de Antioquía, hermanos? No, yo nunca había sabido eso del sacerdote del Nuevo Testamento. El sacerdocio, escuche bien, era un oficio de la vieja alianza que ofrecía los sacrificios. En el Nuevo Testamento, quien cumple el último oficio de sumo sacerdote es Cristo. Pero como Cristo se ofrece una sola vez y para siempre, y ya no es necesario estar ofreciendo sacrificios. Ah, caray, pero ustedes ofrecen el mismo sacrificio. No, es que es otro invento. No, pero no son muchos, es un sacrificio actualizado. Ah, me salieron molinistas ahora, ¿no? Entonces tuvieron que inventarse el sacerdocio en el Nuevo Testamento para estar ahí crucificando a Cristo en la misa todos los días. Porque es el mismo cuento, o sea, ¿cómo les ayudamos? ¿Cómo les explicamos? ¿Cómo les decimos que todo lo que dicen, todo lo que hacen, es parte de una serie de cuestiones paganas, sincréticas, de haber drenado pantanos, de la filosofía griega, de las enseñanzas paganas, Mitraik y todas esas tonterías que tienen? ¿Dónde están ¿Por qué se le llama sumo pontífice al Papa? A ver si hay un católico aquí que lo sepa, ¿no? ¿Saben por qué se le llama sumo pontífice al Papa? Era un título pagano que tenían los emperadores. Cuando Teodosio en el Edicto de Tesalónica establece que el imperio ya va a ser cristiano, se surge el cesaropapismo. Los papas ocupan el lugar de los césares. Y uno de los títulos que se apropian junto con las ropas esas ridículas que se ponen es el título de sumo pontífice. Ahí está Tertuliano. Tertuliano se ríe en la cara de estos locos. Es que sumo pontífice, no está loco esta gente. ¿Que no están los pastores? Nuestra iglesia tiene pastores, porque en Efesios en el capítulo 4 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y profetas, pastores y maestros y evangelistas. Ahí está, yo no veo arzobispos, yo no veo cardenales, yo no veo sacerdotes en el oficio del Nuevo Testamento para la edificación del pueblo de Dios. Para la edificación del pueblo de Dios, apóstoles y profetas, Antiguo y Nuevo Testamento que ponen el fundamento, y sobre ese fundamento edifican los pastores, maestros y evangelistas. ¿Quién los edifica a ustedes? No, los sacerdotes. Pues yo no sé dónde salieron esos tíos. Yo no sé de dónde salieron esos tíos. Que el sacerdote, ¿de dónde sacaron ese oficio? Del Antiguo Testamento. Está abolido, se acabó. Jesucristo fue el último sumo sacerdote que se ofreció por nuestros pecados una sola vez y para siempre, para llevarnos limpios delante de su trono. Y él como sumo sacerdote del sacerdocio de Melquisedec, porque él sí es del sacerdocio, no ustedes ridículos, ustedes no son un sacerdocio de Melquisedec, ustedes son unos ridículos, es lo que son. Unos profanos que han profanado las escrituras, las han interpretado, como dijo Pedro, ¿no? Que algunos, no entendiendo las escrituras, las interpretan de forma profana y se pervierten ellos mismos. Ahora resulta que ustedes vienen del sacerdocio de Melquisedec. No, sácate la roña, ¿no? Pero no, es que nosotros somos del sacerdocio de Melquisedec. No, pues yo soy del sacerdocio de Octagón, pues. Si os vamos a inventar cosas, yo también puedo inventar unas faramayas muy bonitas.
No, señores, Efesios 4, la iglesia está edificada sobre fundamento que pusieron los apóstoles y profetas. Y él mismo, él, constituyó a unos pastores, maestros y cardenales. Él mismo constituyó a unos sacerdotes, cardenales y arzobispos para la edificación de su cuerpo. Déjense de cuentos, hermanos. Déjense de cuentos. No, pero es que son 30,000 sectas y vamos por las 40,000. No. No. Mira, aquí está. La iglesia es una, no 100,000. Yo siempre yo he tratado como de sacar un número objetivo, ¿no? Porque uno dice, no, son 800,000, o no, son 30 millones. No, yo escuché que ya son 600 millones. ¿Cuántos? Pónganse de acuerdo bien, pues no nos levanten falsos. Y luego les dice uno, a ver, mencióneme 100. Los bautistas, los pentecostales y... Ay, son tantas que no me lo sé. Ridículos que nomás cacarean. Y les recuerdo que el diezmo lo inició la Iglesia Católica, ¿eh? Pero traen buenos clickbaits de chupadiezmos. Échenle los diezmos, mano, para que me hagan valer aquí lo que dice esta gente, perdido. Ay, no, qué risa, de verdad. Qué risa. Entonces ya no les tengan miedo con ese cuentito de quién creó tu iglesia, que dígale sí, nuestra iglesia la fundó Lutero, sobre el testimonio de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos aquellos que edificaron y pusieron el fundamento, y sobre ese fundamento estamos edificados, gracias a Dios, con nuestros pastores, nuestros maestros y nuestros líderes. ¿A ustedes quién los está edificando? El sacerdote Chuy. Bueno, pues allá el sacerdote Chuy, que no sé dónde se sacó ese oficio, se sacó de la chomba rosa, no sé dónde sacó ese rollo que él es sacerdote de Melquisedec. Allá él tendrá que dar cuentas, ahí sacrificando a Cristo en la misa, que para ustedes, no, que la misa, que el sacrificio, que siento mariposa en el estómago. Cada quien mire cómo edifica. Así dice la Biblia en 1 Corintios, cada quien mire cómo edifica. Ustedes los edifica la Virgen, el sacerdote Chuy y todos esos locos, ¿no? Que rezando rosarios. Bueno, tienen tiempo para arrepentirse. Si no lo hacen, pues, no se quedarán sin su correspondiente pago, por supuesto, ¿no? Pero cada quien mire cómo edifica, dice la Biblia. Y miren, quiero mostrarles esto. No se olviden de esto, por favor. Al rosario se salva, porque es una promesa de la Virgen María. Ustedes sabían, pero el Rosario de Familia tiene indulgencia plenaria de la... ¿Ustedes creen que yo voy a seguir a este hombre, para empezar, que se adjudicó un oficio que ni existe en el Nuevo Testamento, que se llama sacerdote, ¿no? Melquisedec, no sé dónde sacó ese rollo. O sea, hacen unos vericuetos bien fumados, unas teologías bien fumadas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este loco y los mormones, que también dicen que vienen del ángel Moroni? Y también hablan de Melquisedec y todas esas faramayas. ¿Cuál? Ninguna. Lo que pasa es que estos tienen más poder e imponen obviamente sus cuentos y quieren hacerle creer a la gente todas estas tonterías, ¿no? ¿De dónde sacaron si el Nuevo Testamento el fundamento del Nuevo Testamento está puesto por los apóstoles, ¿cuál apóstol enseñó el oficio del sacerdote? ¿Cuál? Dígame. A ver, ¿dónde están los católicos, pues? Dice acá que el rosario se medita la vida de Cristo, sí, pero rezas 10 Aves Marías y un Padre Nuestro. 10 Aves Marías no es meditar mucho en Cristo, ¿eh? Y menos estar cacareando de forma repetitiva, ni siquiera es espontáneo. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. Abusado. Entonces, ¿de dónde vienen los sacerdotes, hermanos? Pues se lo inventaron, el sacerdote Chuy de la chomba rosa. Sí, esta gente quiere venirnos a poner cuernos de que, ay, no, ya refuté a los protestantes porque no había un pastor en el siglo IV. Ay, había sacerdotes, ¿verdad? Había sacerdotes en el siglo IV, en el siglo III, en el siglo II. El sacerdote Pedro, el sacerdote Pablo, el arzobispo Andrés, el cardenal Juan. No me vengan con cuentos, hermanos. No les queda, o sea, necesitan limpiar su iglesia. Y están sacrificando a Cristo. Por eso tuvieron que estipular el asunto del sacerdocio. Que nosotros somos diezmeros. Pues el diezmo lo instituyeron ustedes. Ustedes lo instituyeron el diezmo. ¿O poco piensan que la Iglesia Católica se hizo rica que trabajando?
sembrando árboles, sembrando las tierras. ¿Ustedes creen que el Papa siembra tierras? La curia romana es accionista en las más grandes bolsas del mundo. Pero antes de eso, antes de que surgiera el capitalismo, del cual han chupado grandes ganancias, ¿cómo creen que ganaba dinero la iglesia? ¿Dándole besitos a la gente? ¿Por qué creen que las leyes de reforma aquí en México la iglesia católica sufrió tanto? Porque le quitaron las riquezas. Porque mientras la gente se está muriendo de hambre aquí, ellos viven en la opulencia. Como hasta el día de hoy. Tienen una ciudad para ellos mismos. ¿Cuál protestante tiene una ciudad para él mismo? Pedían diezmos a los príncipes, pedían diezmos a los estados, pedían diezmos a los individuos, pedían diezmo de todo. Marranos, tierras, dinero, lo que les echaras. Se enriquecieron. Entonces, como, ay, los pastores chupa diezmo. Cállese, cállese, señora. Cállese. En el momento que usted entra en una catedral, ¿con qué cree que se construyen esas catedrales? Con besos. Vaya a nuestras iglesias se levantan con pedazos de cartón. Se levantan con bloques que los mismos hermanos pegan. Usted va y presume sus catedrales, ¿sé por qué? Porque esas iglesias se levantan con el dinero, el sudor de la frente, de lo que ha acumulado su iglesia a través de los siglos. Nada más recuerde, cada vez que vaya a hablar de los diezmos de los protestantes, recuerde que su iglesia se robó media Italia y creó los estados pontificios, falsificando un documento y haciéndose con la riqueza de medio país. Y que ahí fue a chuparle las medias a Benito Mussolini para que no les quitara el famoso Vaticano, porque siempre les ha gustado la riqueza. Es una prostituta la iglesia romana. No se olviden de eso. Acuérdese usted que los protestantes no tenemos banco, nosotros no cotizamos en bolsa, pero ustedes tienen banco, el Banco Vaticano. Miles de millones de dólares. No se les olvide, no se les olvide ese cuentito. ¿O a poco piensan que las catedrales, las grandes catedrales que presumen, las fundaron con aire? Las fundan con money. ¿Y de dónde agarran ese dinero? Por favor. Ahorita no les piden diezmo. Pero si el capitalismo se acabara mañana, ¿usted cree que el Papa va a dejar sus ropajes y sus grandes comilonas y vivir en esos palacios? Lo primero que va a hacer es que los va a azotar. Los va a azotar y les va a quitar el diezmo. Bendito capitalismo, porque ahorita están cotizando en bolsa los señores, invirtiendo ahí en grandes yates, invirtiendo en grandes condominios de lujo, como esos obispos que salieron ahí corruptos que tuvieron que reprenderlos. Así que no me vengan con cuentos, hermanos. Estamos grandes para esos cuentos. Acá puro vender hamburguesas, tamalitos, jugos, salir a hacer rifas para poder levantar un cuartito para poder congregarnos, ¿no? Pues nos avergonzamos, las iglesias primitivas se congregaban en casas. Pero vienen a criticar del diezmo, desvergonzados, o sea, desvergonzados de verdad. ¿Cuándo se le irá a quitar a los católicos lo desvergonzado, lo hipócritas, el que no saben sacar la viga de su ojo antes de criticar a los demás? Esa cúpula a la que visitan millones de turistas cada año, la cúpula de San Pedro, ahí en el Vaticano, ¿saben cómo se construyó? Esa cúpula le costó la reforma protestante a la Iglesia Católica. Porque se le había acabado el dinero a León X, el come niños, se le acabó el dinero y dijo, pues vamos a vender indulgencias, corruptos, pues por corrupción nunca les faltó. Vendemos indulgencias, manden a nuestros mejores predicadores a todas las diócesis y a todas las partes del Sacro Imperio Germánico Romano, manden toda la gente, acumulen indulgencias y la pobre gente sin comer, sin dinero, feudalismo, viviendo al día, mientras el Papa León X estaba con sus sueños de crear una gran cúpula. Yo les voy a decir, católicos, no va a caer piedra sobre piedra de nada de eso, cuando el Señor vuelva, nada. Nada. Pero esa cupulita que ustedes van y visitan, que obviamente esos turistas le dejan una buena millonada al Vaticano, la construyeron con la sangre, con los huesos, con el sudor y con el cansancio de todos los súbditos que ese cochino del Papa tenía, porque era un cochino, y lo digo en el peor sentido de la palabra, ustedes ya saben a qué me refiero, que todos los súbditos que tenía, gracias a Dios que surgió Martín Lutero. Y le dijo, en la tesis número 82-84, le dijo, a ver, señor Papa, si usted tiene el poder de sacar a las almas del purgatorio, ¿por qué no la saca por amor, viejo avaro? ¿Por qué la saca por dinero? Ah, es que usted no sabía que esa cúpula costaba dinero. ¿A poco piensa que los católicos se reúnen en changarritos? No, se reúnen en lugares que les han costado.
¿Sabía usted que todavía hay estados en el mundo donde si tú naciste y te hicieron católico, estás obligado a pagarle diezmo a la iglesia? Y tú vas a decir, pero yo no pedí. Es que así se las gasta la iglesia católica. Así se las gasta. Si tú naciste en Alemania, la iglesia católica en Alemania es estatal. Tú le debes impuestos a la iglesia católica. Tú le debes diezmo a la iglesia católica. ¿Sabe qué hace la gente para dejar de darle dinero a esa institución corrupta y cochina? Tienen que ir a firmar un documento de apostasía. Tienen que ir a firmar un documento de apostasía. Quiero salir de la iglesia, soy apóstata, ya no quiero estarle dando dinero a esta institución corrupta. Eso tienen que hacer. Porque desde el momento que naces, tú ya traes el signo de pesos para la iglesia católica. Y nos van a criticar a nosotros que tenemos que vender hamburguesas, hermanos, para levantar tus changarritas. No, católicos desvergonzados. Desvergonzados. Pero créanme, los católicos con nada entienden, hermano. Con nada. Mañana agarran su yeso y se van a hacer una procesión a sus yesos. O sea, ellos no van a entender. Hasta en el momento que toquen fondo, que los ojos se les empiecen a cerrar. Y aún así, muchos de ellos, en vez de arrepentirse, como dice Apocalipsis, mejor van a mandar llamar al cura para que les eche agua bendita y aceite en los pies, aunque vivieron toda su vida en pecado, en adulterio, en alcoholismo, en mentiras, en fornicación, en robos, aunque vivieron toda su vida así, van a mandar llamar al cura a que les eche aceite en la cabeza para, según ellos, irse al purgatorio, que arrepentirse. Y lo dice Apocalipsis, que ni aún después de todas las plagas los idólatras se arrepintieron, sino que siguieron clamando a sus yesos. ¿Y sabe qué hace la gente católica cuando está enferma? Se va de rodillas a San Judas, a sus yesos. Se va a la capilla de Guadalupe, se va a la capilla de Fátima, se va a la capilla de la Virgen del Churro y todas esas vírgenes que se han inventado. Se laceran las rodillas, se laceran las espaldas y ahí van gimiendo y haciendo sus muecas de dolor, creyendo que con esto van a convencer al yeso, ese bulto de yeso con ojos que tienen ahí y que veneran. Y cuando ya se van a morir, después de una vida de pecado, después de una vida sin arrepentimiento, mandan a llamar al cura pederasta, para que les eche aceite en los pies, para que se vayan al purgatorio y luego poner su confianza en sus seres queridos para que paguen misas por ellos, misas por los difuntos. Están perdidos, pero no hay un plazo que no se cumpla. Como dijo Jesucristo, necio, esta noche te piden el alma. Esta noche te piden el alma. ¿Qué vas a hacer? A ver si estar criticando a los protestantes, a ver si estar llamando diezmeros a los protestantes te ayuda en el día final. A ver si tus santos, si tus vírgenes, si tus bultos de yeso con ojos que ni ven, ni palpan, ni tocan, ni caminan, ni nada, y que los tienes que limpiar, los tienes que cargar. A ver si eso te ayuda en el día final cuando tus ojos estén cerrando. A ver si el cura ese pederasta, que es más pecador que tú, va y te limpia los pecados cuando estés en la cama del hospital, cuando estés en tus últimos días. Necio, esta noche te piden el alma. Y tú creciste lleno de odio contra el protestantismo que te ofrecía una salida, te predicaba el verdadero evangelio, solo Cristo, sin vírgenes, intercesores, sin sacrificios, sin penitencias, solo por el sacrificio de Cristo, la sangre del Señor que se ofreció por ti para que tus pecados fueran arrojados al fondo del mar. ¿Qué te espera? ¿Qué te espera? Les deseamos de todo corazón que en vez de aprenderse libretos de sacerdotes que están doblemente condenados, vayan a las Escrituras y beban de la fuente de agua de vida. ¿Con qué limpiarán? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No le digan al Señor que lo aman, guarden sus mandamientos, vayan a las Escrituras, conozcan lo que el Señor pide de ustedes. ¿Qué pide de ustedes? Principalmente un corazón arrepentido, contrito, humillado. Vengan al verdadero pastor de vuestras almas, al sumo sacerdote de nuestra fe. No hay otro sacerdote, ni aunque estos digan que vienen de Melquisedec, todos esos disparates que se inventan, es pura mentira eso. Asidos a la cabeza, que es Cristo. El Papa no es ninguna cabeza. El Papa también tendrá que dar cuentas un día, aunque lo canonicen, como canonizaron a Juan Pablo II, siendo un encubridor de pederastas.
Él también tendrá que presentarse desnudo ante el trono de Dios, como dice la Biblia en Malaquías. De cierto creías que yo era como tú, mas te reprenderé y pondré estas cosas delante de tus ojos. Piensas que porque eres el Papa, porque te vistes como rey, con tu tiara, con tus diademas, con todas esas cosas, piensas que vas a estar exento delante de mí. Piensas que porque te ofrecen misas, porque la gente te quiere, vas a estar exento delante de mí. No es lo que decía la iglesia de Laodicea: yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y dice Jesús: y no sabes que eres un pobre, ciego, desventurado y miserable. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Yo soy duro, pero no les miento. Yo no les miento, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué les iba a mentir? Allá ustedes. Bien, hermanos, yo me retiro en esta noche. Gracias por haber estado conectados. Los amo en el amor del Señor Jesucristo. Mañana vamos a hacer una linda velada. Mañana voy a conseguir una guitarrita. Vamos a estar aquí cantando, se los prometo. Mañana tenemos una linda velada. Y si alguno de ustedes quiere aquí participar y cantar con nosotros, llorar y todo ello, pues yo espero de verdad que vengan preparados, prendan su camarita y todo excelente, ¿no? Muchísimos comentarios, hermanos, de verdad que muchas gracias por los comentarios, gracias. No se olviden de darle like a esta publicación, denle like a la publicación para que lleguen muchas personas más. Y yo me retiro, pero no me retiro sin antes decirles que, cuidado, porque a esta hora sale el señor del garrotazo. Hasta luego. En la iglesia de mi barrio conocí a un muñeco con peluca que no hablaba. Yo veía que todos lo adoraban, lo sacaban por las calles, lo paseaban. No entendía lo que pasaba, porque tanto se alborotaban. Me decían que el mono lloraba, se entristecía y también sangraba. 12 de junio la gran festividad, 4 de marzo día del tizonazo, 8 de abril fiesta del aparecido, 9 de mayo señor del garrotazo. Tantas fiestas, tanto fandango, tantos yesos, todos sangrando. Tantas veces yo lo viví, hasta que Dios se apiadó de mí. Se me decía que hay en El Salvador, en Panamá y también en Nicaragua, Colombia, México, también en Ecuador. Aquel famoso yeso todos veneraban. Deja ya tu la irreverencia, sé más fiel al mono de alambre. Mira niño tu indiferencia, mira sus ojos llorando sangre. Y esta cumbia va para todos los flagelados. ¡Ánimo, compadre! Allá a mi barrio llegó un pentecostal, un libro negro cargaba bajo el brazo. Desde las plazas, mercados y cafés nos advertía.
1 de mayo tiene una celebración diferente en este pueblo de Italia. Aquí en Coculo, el Día de los Trabajadores se une con una tradicional fiesta religiosa que es celebrada con decenas de serpientes. Una treintena de víboras no venenosas cubren a la estatua de San Dominique, a quien le dan poderes de curación. Cientos de personas se reúnen en la plaza central del pueblo a la espera del inicio de la procesión que se realiza año tras año. El ritual llamado el banquete de los colectores de serpientes remonta sus orígenes a la historia precristiana. Los participantes deben hallar las culebras justo después del final del invierno en el inicio de la primavera. Los reptiles son cebados con ratones y huevos. Luego del festival, son liberados de